Bueno, pues vamos a seguir con la emoción de asco. Divido así el tema para que yo creo que a la hora de estudiar que sea más fácil, que nos centremos más por si acaso llevamos alguna emoción así un poco... Bueno, pues que no la llevemos muy bien. Así que, venga, vamos a empezar con la emoción de asco. Dice, la emoción de asco se considera como una emoción básica porque tiene un sustrato neural innato, una expresión universal también innata, un único estado emocional afectivo y un patrón de respuesta asociado que es relativamente estable a lo largo de distintas situaciones, culturas e incluso especies. Se caracteriza por una expresión facial concreta, una acción apropiada, distanciamiento del objeto o situación que lo produce, una distintiva manifestación fisiológica, la náusea, y una sensación característica, la repulsión. Vamos ahora con la definición. 3.1. Darwin, en su libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, dice que el asco es una sensación que se refiere en primer lugar a algo que repugna al sentido del gusto, algo percibido en ese momento o imaginado con viveza, y en segundo lugar a algo que produce una sensación parecida en el sentido del olfato, del tacto o de incluso la vista. En el sentido más general, el término de asco define una marcada aversión producida por algo fuertemente desagradable o repugnante. El asco es la respuesta emocional causada por la repugnancia que se tiene a alguna cosa o por una impresión desagradable causada por algo. Vamos con el punto 3.2, características. Antecedentes. Ankial, en 1941, indica que el principal estímulo elicitador del asco son los desechos, basuras del cuerpo, con las heces como el elicitador más poderoso. Rosin, Hyde y Macaulay, en 2000, han encontrado 7 dominios de elicitadores del asco. Esto es un poco asqueroso, la verdad. Pero bueno, venga, vamos con ellos. El primero, ciertos alimentos, como comida putrefacta, maloliente. 2. Las secreciones corporales, como las heces, la saliva, las flemas. 3. Ciertos animales o bichos. Esta sí que lo he visto bastantes veces en preguntas de examen. Ciertos animales o bichos, como las cucarachas, los piojos, los gusanos, las ratas. 4. Ciertas conductas sexuales inapropiadas, como realizar sexo con animales, hermanos, etc. 5. El contacto con cuerpos muertos. 6. Trozos corporales como miembros seccionados, vísceras, heridas, incluyendo la sangre y las deformidades. 7. La falta de higiene y los contactos potenciales con objetos que producen repugnancia, como ropas usadas, manchadas, restos de alimentos, etc. Vale, esto que voy a leer ahora lo han preguntado varias veces en examen. Rosin y Fallon, en 1987, señalan que también el rechazo en el asco muestra el seguimiento de 2 principios. Un principio que se llama ley, que Fraser llama de contagio, ley de contagio, ¿vale? Puede ser resumida como una vez en contacto, siempre en contacto. Y esto lo he visto, pero millones de veces preguntado. Una vez en contacto, siempre en contacto. ¿A qué emoción se refiere? Y luego te preguntan un poco sobre lo que voy a leer ahora. Se refiere a la tendencia a creer que un breve contacto causa una permanente transferencia de propiedades de un objeto a otro. Por ejemplo, algunas personas informan que ellas no podrían nunca beber de un vaso en el que ha habido heces de perro, aun cuando el vaso haya sido leído varias veces. Y me dan ganas de vomitar. De verdad. Ahí se muestra, ¿no? Se muestra que es una emoción que se pasa así muy fácilmente. Aun cuando en el vaso haya sido varias veces esterilizado. El segundo principio es el principio de similitud, que Fraser resume como semejanzas producen aversiones o predilecciones, o la imagen igual al objeto. Por ejemplo, un trozo de chocolate es menos deseable cuando su forma es semejante a las heces de un perro. Esto mis hijas me preguntan, mamá, ¿por qué el chocolate no nos da asco si tiene color asqueroso? Bueno, pues es por esto, supongo. Vale. Vamos con otra cosa que también ha entrado varias veces en examen. Rosin, Lowery y Ebert han identificado 2 posibles expansiones futuras del asco. Una de las
de ellas es la contaminación interpersonal, un asco elicitado por contacto físico directa o indirectamente con extranjeros o personas indeseables. Una segunda área de expansión es el dominio moral del asco, donde las personas describen frecuentemente acciones asquerosas tales como abuso de niños, infidelidad o incesto. Rosin, Lowery y Ebert en 1994 apoyan la teoría de que el origen del asco es una respuesta a los malos sabores y que la evolución la va situando como una emoción moral. El rango de estímulos que son capaces de elicitar respuestas de asco también está influido por las prácticas culturales y el aprendizaje idiosincrásico. Es decir, que pues hay culturas que para ellas una cosa es asquerosa y hay otras culturas que no, y además también viene determinado de lo que aprende cada uno. Aprendizaje a la aversión al sabor en humanos. Parece razonable que las personas desarrollen aversión a un alimento determinado después de haberlo comido y ponerse enfermas. ¿Por qué las personas y los animales desarrollan aversiones a los alimentos que consumen antes del malestar? A pesar de la demora de varias horas entre su consumo y el malestar, se han propuesto dos explicaciones muy diferentes sobre el aprendizaje de la aversión al sabor de morado. La primera es la teoría de la seguridad aprendida, que ha entrado varias veces en examen, de Calat y Rosin. Sugiere que el responsable del aprendizaje de la aversión al sabor es un único proceso, al que se denomina seguridad aprendida. Un animal expuesto a un alimento nuevo solo consume una pequeña porción del mismo. Esta escasa toma del alimento nuevo o neofobia ingestiva, y esto sí que lo he visto yo alguna vez en examen, lo de la neofobia ingestiva, tiene un significado adaptativo. Impide que el animal consuma una gran cantidad de un alimento potencialmente nocivo. Según Calat y Rosin, si un animal se pone enfermo varias horas después de tomar un alimento, lo asociará con el malestar interno y desarrollará una aversión a ese alimento. Sin embargo, si no se produce la enfermedad, el animal supone que el alimento no está envenenado y puede consumirlo nuevamente con seguridad. Esto es la teoría de la seguridad aprendida. Y luego está la teoría de la interferencia concurrente, de Rebusky, en 1971, que supone que después de consumir un alimento, es poco probable que un animal tome otro alimento durante varias horas. Por tanto, se produce el aprendizaje demorado en la aversión al sabor como consecuencia de la ausencia de interferencia concurrente. Vale, vamos ahora con el procesamiento. Como ya se ha indicado en la emoción de sorpresa, para que cada uno de los antecedentes señalados anteriormente se constituyan en precursores de la emoción, es necesaria su evaluación. Este proceso implica la interpretación, evaluación, así como la estimación de la repercusión personal, valoración. El procesamiento cognitivo del asco se produce ante desencadenantes de baja predictibilidad y baja familiaridad. El evento es valorado por el sujeto como muy desagradable. Rosin, Hyde y Macaulay señalan que el asco experimentado por los humanos en todo el mundo muestra un alto grado de constancia y conservacionismo en la forma de su salida o producción. Por ejemplo, expresión, náusea y tendencia conductual, pero ha sufrido una extraordinaria transformación y expansión en el aspecto de la valoración. Esta expansión varía con la historia y con la cultura. Por otra parte, dentro del procesamiento tradicionalmente se ha venido considerando y sosteniendo que determinados rasgos de personalidad influencian directamente el procesamiento emocional. Sin embargo, la revisión actual de la evidencia existente no avala tal propuesta y, por el contrario, se acerca más a una consideración de rasgos de personalidad como variantes mediadoras o moderadoras del proceso emocional. Pregunta que ha caído varias veces, lo que leo a continuación. No obstante, una excepción a estos hechos viene marcada por los estilos emocionales de represión y sensibilización y su efecto sobre el procesamiento de la información emocional. Así, las personas que son represoras son las que intentan evitar o retirar la atención de los estímulos que son amenazantes, mientras que las personas sensibles son las que continuamente están supervisando el entorno para detectar la presencia de estos estímulos. Vale.
Vamos a ver ahora la función del asco, aunque creo que es bastante evidente. Incluso una emoción tan desagradable como es el asco cumple su función adaptativa, social y motivacional. De todas ellas, la función adaptativa del asco quizá es la más significativa, como es lógico, ya que prepara al organismo para que ejecute eficazmente un rechazo de las condiciones ambientales y potencialmente dañinas. Esto que leo a continuación ha entrado varias veces. El asco tiene como finalidad funcional potenciar los hábitos saludables, higiénicos y, en última instancia, adaptativos. En algunos casos, el asco protege a las personas de un daño que pueden producir sustancias, y en otros casos protege a las personas de las consecuencias psicológicas de violar las normas culturales. Probablemente el asco tuvo en nuestros antepasados una importancia trascendental. Según Isart, desde una perspectiva evolucionista, es fácil concebir el asco como una motivación animal para mantener el nido limpio y mantener un ambiente suficientemente sano para sobrevivir. Así, en la vida contemporánea, el asco mantiene la función de limpieza ambiental, así como la de higiene corporal. Lewis, en 1993, indica que hacia los 3 meses los niños muestran asco y exhiben la expresión de asco en un contexto adecuado. Esto sugiere que la función original y primaria del asco es proteger el cuerpo de sustancias sentidas como dañinas. Además de la función adaptativa, quiero decir, la más relevante de todas las emociones, otra de las funciones principales de la emoción es la social, facilitando la aparición de conductas apropiadas. Por ejemplo, si en una comida la primera persona que prueba el plato pone cara de asco, esta expresión facial previene a los demás acerca de esta comida. Por tanto, el asco cumple plenamente las funciones sociales de las emociones que plantea Isart, facilitando la interacción social, controlando la conducta de los demás y permitiendo la comunicación de estos estados afectivos asociados y promoviendo conductas prosociales. También la propia represión de la expresión de asco tiene una evidente función social. Se trata de un proceso claramente adaptativo, ya que es socialmente necesaria la inhibición de ciertas reacciones emocionales, ya que podrían alterar las relaciones sociales y afectar incluso a la propia estructura y funcionamiento de los grupos. Vamos con el punto 3.3, activación. Y dentro de esto vamos a ver efectos subjetivos. La repulsión es la experiencia subjetiva de la emoción de asco. Esta repulsión puede llegar a ir acompañada de sensaciones de vómito o arcadas. También hay un sentido de ofensa asociado al asco, relacionado a una percepción de desviación e imperfección, a una percepción de que algo no es como debería ser. Scherer y Walbot en 1994 indican en qué comparación con la mayoría de las emociones básicas, el asco tiende a ser más corto en duración y relativamente bajo en la intensidad de la experiencia subjetiva. Vale, vamos a ver ahora activación fisiológica. Dentro del sistema nervioso central, se ha encontrado que la amígdala responde preferentemente a olores altamente aversivos comparados con olores neutros y placenteros. El córtex prefrontal y la amígdala serían estructuras clave dentro del mismo sistema que genera la emoción de asco. Vamos a ver por el caso del sistema nervioso autónomo, y esto ha entrado varias veces en examen. Si el estímulo es oloroso o gustativo, aparecen habitualmente sensaciones gastrointestinales desagradables como las náuseas. Esta repulsión puede llegar a ir acompañada de sensaciones de vómito o arcadas. El asco es una de las reacciones emocionales en las que las sensaciones fisiológicas son más patentes. Y vamos por el sistema nervioso somático, también ha entrado varias veces. A nivel del sistema nervioso somático, el asco produce elevaciones en la tensión muscular general y en la frecuencia respiratoria y un aumento de la reactividad gastrointestinal. Vale. Vamos a ver por el lado de la expresión corporal. La cara de asco es familiar y reconocida en muchas o quizá en todas las culturas. Afrontamiento. Además de la manifestación de la repugnancia, el afrontamiento del asco es un rechazo del objeto o situación desencadenante de la misma. Por ello, se movilizan conductas de distanciamiento, escape o evitación
de las situaciones desagradables o potencialmente dañinas para la salud. El distanciamiento puede estar acompañado por una expulsión o eliminación de los estímulos aversivos, como un escupitajo o lavarse, o por una retirada de uno mismo de la situación, evitar la situación, por ejemplo, dar un rodeo o marcharse, o por una retirada de la atención, cerrar los ojos o cubrírselos, ocuparse en alguna distracción o cambiar el tópico de la conversación, o sea, de cambiar de tema, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo medimos el asco. La medida de la expresión facial de la emoción de asco y de todas las emociones primarias se realiza a través de dos sistemas de codificación estandarizados. El sistema de codificación de la acción facial FACS, esto es lo mismo que antes en sorpresa, ¿vale?, de Ekman y Friesen, y el sistema de codificación de máxima discriminación del movimiento facial MAX de Isart, ¿vale? Venga, pues vamos con el punto 3.4. Consecuencias del asco. Como ya se ha indicado anteriormente, el asco es una emoción cuya función principal es promover y mantener la salud, y como consecuencia de ello hace que se potencien los hábitos saludables, higiénicos y en última instancia adaptativos. En su vertiente más negativa, el asco también es utilizado como un mecanismo de control social. Así, desde determinadas instancias se ha llegado a sugerir que el asco interpersonal se encuentra en la base del trato discriminatorio hacia otras personas, por razones, entre comillas, de su apariencia física, abuso de sustancias, crímenes, desviación también, entre comillas, sexual, clases sociales más bajas o extranjería. De esta manera, el asco juega un importante papel en los juicios morales y en la violencia étnica, ¿vale? Esto me parece también importante. Vale, vamos con las consecuencias de la sensibilidad a la emoción de asco. Existen importantes diferencias individuales en cuanto a la sensibilidad para la emoción de asco. Además, se han encontrado diferencias entre género. Los resultados obtenidos hasta la fecha muestran que las mujeres presentan valores más elevados que los hombres. Por lo tanto, parece ser que las mujeres tienen más sensibilidad a los elicitadores, a lo que provoca, la emoción de asco de la que tienen los hombres. No obstante, también hay que señalar que no se han encontrado diferencias entre género en la actividad electromiográfica de los músculos implicados en la expresión facial del asco, ni en medidas fisiológicas como la conductancia de la piel y la frecuencia cardíaca. Y esto que leo ahora sí ha entrado varias veces en examen. La sensibilidad o susceptibilidad del asco está asociada a varios trastornos, entre ellos los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Está en la génesis de las fobias específicas, en particular a pequeños animales, y también implicado en varios trastornos con síntomas de ansiedad que incluyen el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y la fobia social, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora una relación entre asco y miedo. El asco y el miedo tienen mucho en común. Ambas emociones tienen valencia negativa, alta activación y conducta de retirada. Muy recientemente se comienzan a estudiar las relaciones entre asco y las conductas fóbicas. Charash y McKay en 2002 dicen que de los resultados encontrados se sugiere que el asco es una compleja emoción que probablemente tiene vínculos con los estados fóbicos. Los resultados de varias investigaciones muestran que los pacientes con ansiedad y fobia a los animales, arañas y serpientes, o fobia a las sangres y a las inyecciones están caracterizados por una elevada sensibilidad al asco. Basados en estos datos, se ha sugerido que la reacción a los objetos fóbicos, así como las conductas de evitación desplegadas por los individuos que tienen esos particulares trastornos de ansiedad, podrían estar basadas en las reacciones aprendidas de asco más que en las reacciones de miedo. Mattei y Davy en 1991 han propuesto un modelo donde ciertos animales producen miedo debido a su asociación con la propagación de la enfermedad o contaminación, y no porque ataquen. Este modelo de evitación-enfermedad podría predecir, arañas, ¿no? O gusanos, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Este modelo de evitación-enfermedad podría predecir el miedo a las arañas. Es primariamente un indicador de sensibilidad de asco.
Bueno, pues aquí acabamos con la emoción de asco. La siguiente es el miedo, que vamos a hacer en el próximo vídeo. ¡Chao!